Johnson calmly looks down at Tommy, talks to the champion, taunting him. He wants Burns, as well as everyone, to know that this is no fight, this is a picnic. Vamos, pequeño Tommy. ¿Esto es lo mejor que sabes hacer? Vamos, Tommy, tu madre puede dar golpes más fuertes que esos. Vamos, Tommy, pégame, muéstrales lo que tienes y luego pum pum y levántate. A good right uppercut, another ripping right uppercut by Johnson. Uppercuts, hooks, all punishing blows. Y según se va acumulando la tensión y Jack Johnson empieza a golpearle y hacerle daño, si ves las películas que se hicieron, de repente, ¡boom!, se acaba. Jack Johnson gana y ya está. El fin de la dominación del hombre blanco en el campeonato de los pesos pesados. Tras hacer un alarde de superioridad física delante de todo el mundo y de las cámaras, Johnson se comportó con tanta extravagancia fuera del cuadrilátero como dentro. A Jack Johnson le traías en cuidado. Había vivido rompiendo convencionalismos. Había vivido de la forma que quería. Era muy extravagante, vestía con ropa muy llamativa y era el alma de la fiesta allá donde iba. No contento con ignorar las buenas normas dictadas por la sociedad, le gustaban mucho las mujeres blancas e incluso llegó hasta casarse con una de ellas, Etta Durria Johnson. Esto resultó ya el colmo para los estadounidenses escandalizados. El estilo de vida de Johnson era igual que la forma en que conducía. Rápido, rápido, con el pie pisando a fondo continuamente. Era un hombre negro que no sabía cuál era su sitio, que corría en coches, que le gustaba jugar y que se negaba a amoldarse a las reglas de la sociedad blanca. Los estadounidenses blancos estaban muertos de miedo por Jack Johnson, y no solo porque fuera un hombre negro, sino porque era el tipo equivocado de hombre negro. En realidad fue una pesadilla para los blancos de Estados Unidos. Estados Unidos siempre había visto al hombre negro como a una carga. Ahora se veía como dominado por él. Johnson y sus proezas aterrorizaron a las altas esferas del país y vencerle se convirtió en una prioridad nacional. La prensa y el público se unieron para buscar a un púgil blanco capaz de vencerle. Desesperados por encontrar un eslogan conciso, un periódico acuñó la frase «La gran esperanza blanca». Se convirtió en algo absurdo, porque a casi cualquiera que fuera blanco, que fuera grande y tuviera un mínimo de talento, se le catalogaba como la gran esperanza blanca. En 1910, la búsqueda de la gran esperanza blanca aparecía regularmente en la prensa nacional. Uno tras otro se animó a los campeones retirados para que volvieran al ring para defender el honor de su país y de su raza. Jack London, el novelista, que entonces escribía también sobre boxeo, hizo una especie de llamamiento a Jim Jeffries, que se había retirado en 1905, para que volviera y le borrara esa sonrisa resplandeciente de la cara a Jack Johnson. Jim Jeffries había sido en su día un gran púgil y campeón del mundo de los pesos pesados, pero había cambiado los guantes de boxeo por la buena vida. La presión sobre Jim Jeffries fue enorme. Jim, sal de la granja de alfalfa que Estados Unidos te necesita. Depende de ti, Jeff. Depende de ti. Tienes que volver. Tienes que recuperar el título de los pesos pesados y ponerlo en su sitio apropiado, que es en manos de la raza blanca. Finalmente, tras 2 años buscando a un aspirante, Estados Unidos encontró a su hombre. Jeffries finalmente cedió y fue sincero. Es decir, el motivo por el que volvió tenía mucho que ver con el dinero, pero fue sincero con el motivo psicológico por el que lo hacía. Dijo, vuelvo para demostrar que un hombre blanco es superior a un negro. Y de repente Jim Jeffries se convirtió en la gran esperanza blanca, apoyando sobre sus hombros todas las esperanzas y sueños de la raza blanca. Esto se convirtió en algo más que un combate de boxeo. Se convirtió casi en una guerra sagrada entre blancos y negros. La batalla entre el Goliat negro y el David blanco se quedó grabada en la mente de la gente mucho antes de que ambos hombres entraran en el ring y los empresarios se dieran cuenta de que habían conseguido hacer la mayor taquilla de la historia en un combate de boxeo. Casi $1 millón en juego. El boxeo había dejado de ser una pelea sórdida para convertirse en un negocio implacable. La pelea del siglo se celebraría el 4 de julio en Reno, Nevada.
En los meses anteriores al combate, los empresarios hicieron un buen trabajo, y se podría decir casi que lo hicieron demasiado bien. Pusieron las cosas al rojo vivo. Presentaron a Johnson como el representante de la raza negra y a Jeffries como la esperanza de la raza blanca, y que ambos se dirigían rumbo a colisionar en el combate de Reno el 4 de julio. Nunca antes un acontecimiento deportivo había despertado tanto interés del público. El combate por el campeonato polarizó la nación, dividiendo no solo a los blancos de los negros, sino a los fans del boxeo con los escandalizados por cuestiones de moral que pensaban que no se debía celebrar la pelea. Lo que hubo en aquella semana antes del combate del 4 de julio de 1910 fue una afluencia de miles y miles de personas que llegaron a Reno, Nevada. Y todos, desde carteristas, borrachos, jugadores, a grandes empresarios, políticos y celebridades, todos los que eran alguien, e incluso muchos que no lo eran, estaban allí. Una ciudad en la que normalmente había 15.000 personas dobló su número en aquel 4 de julio. Y en la calle, día y noche, todos los bares, todas las casas de juego, todas las casas de no muy buena reputación, estaban llenas, abarrotadas. Y probablemente no se hayan vuelto a ver unas apuestas o juegos como los que se vieron aquel día. El día del combate había policía armada patrullando por las puertas del nuevo anfiteatro construido especialmente, asegurándose de que nadie llevara armas. Johnson había recibido numerosas amenazas de muerte antes del combate, pero no daba muestras de estar asustado. Solo para saltar a un cuadrilátero ya hace falta valor. Pero encima, saber que prácticamente todo el público te odia y que puede que te odie tanto como para asesinarte. Y luego ponerse a pelear y tener un gesto en la cara como si estuviera en un domingo de picnic y le trajera todo sin cuidado. The action is tentative, cautious. Two champions, one old and coaxed out of retirement, acclaimed as the Great White Hope. Al empezar el combate bajo el espléndido sol de mediodía, el público, en su mayoría blanco, tenía grandes expectativas al ver a Jeffries más fuerte que nunca. Al no haber perdido nunca una pelea, encajaba a la perfección en el papel de gran esperanza blanca. El combate estaba programado para 45 asaltos, pero al final del sexto, Jeffries empezó a notar la edad. Jeffries is beginning to show frustration. Each time he launches an attack, Johnson quickly stifles it. Tras más de un año de propaganda, lo que había anunciado como la batalla del siglo se estaba convirtiendo rápidamente en una decepción exasperante. Y pronto quedó claro que solo había un color. En el asalto 14, lo único que le mantenía a Jeffries en pie era su legendaria capacidad para aguantar los golpes. Tumba por primera vez a Jim Jeffries, y cuando se va a levantar se abalanza sobre él y lo vuelve a tumbar. El público empieza a gritar al árbitro Tex Rickard para que pare el combate. No querían ver fuera de combate a su hombre, pero permite que continúe por tercera vez. La última escena es muy triste. Jeffries tumbado sobre sus caderas, con el brazo derecho sobre las cuerdas y su adversario saltando en el ring. Todo se había acabado. Básicamente, la cruzada del hombre blanco, y esa es la palabra adecuada, se había acabado. Jim Jeffries, el abanderado de la causa, había sido derrotado. El combate había terminado, solo que, para los blancos, había ganado el hombre equivocado. Por todo el país estallaron episodios de violencia interracial. Hubo muertes, hubo linchamientos, hubo cuchilladas, y si los blancos estaban asustados con Jack Johnson antes de la pelea con Jeffries, ahora les asustaba aún más que la gran esperanza blanca se había desvanecido. Y miren las consecuencias que trajo. Violencia, alborotos, la peor pesadilla de Estados Unidos se había vuelto aún peor.